regresaré. Es una promesa en las Sagradas Escrituras, pero hay otras verdades o partes de las Escrituras a donde nos revela que el Señor va a regresar. Ahora, quiero que tomemos como primera referencia en las Escrituras Juan 20:20. Juan 20:20. Dice: el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Ahora, vea, aquí hay una parte que debemos de tomar en cuenta en este versículo. Es el domingo muy temprano. Se me hace interesante que dice el domingo. Es el primer día de la semana. Qué bonito que la primera parte de la semana se lo estamos dedicando al Señor. Pero veamos aquí en el libro de Proverbios algo poderoso que encontramos escrito por el rey Salomón. Dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Y qué significa esto? Significa buscar a Dios a tiempo. Hay algunas personas que, imagínate, un soldado que empiece a entrenarse cuando ya hay una guerra, cuando ya hay una batalla, como que no tiene sentido. Entonces estamos hablando de buscar a Dios a tiempo. Ahora es el momento. Ahora, en sí mundialmente estamos, como quien dice, peleando contra un enemigo que el ojo natural no percibe, que no puede ver. Podríamos decir que es invisible. Pero una cosa que te vas a dar cuenta, que las personas que han estado en comunión con Dios, a pesar de todo, antes de todo esto, son personas en las que tú vas a ver la paz, vas a ver una seguridad, una confianza. ¿Y sabes por qué? Porque su confianza está en Dios. Ya han estado entrenándose en la palabra, ya se han estado entrenando en la oración, y eso nos ha fortalecido de tal manera que no caemos en desánimo y nada nos roba el gozo. Bien, entonces buscar a Dios a tiempo. Ahora veamos, cuando todavía estaba oscuro, acabamos de leerlo, estamos refiriéndonos a María Magdalena. Dice: antes de que salía el sol. ¿Y sabe lo que significa esto? Antes de ver la respuesta. Ahora, de seguro María Magdalena junto con los demás discípulos estaban entristecidos, pues porque su maestro había sido crucificado, había fallecido, estaba supuestamente sepultado en una tumba. Pero ella, de todos modos, el primer día de la semana, ella va dirigida así a la tumba. Y cuando vemos que todavía estaba oscuro, a lo mejor tú estás en una situación aparte de lo que el mundo entero está viviendo y sientes que estás rodeado de oscuridad. Muchas personas, cuando piensan de oscuridad, piensan de algo a donde pueden caer en desánimo. Pero ahí en tu oscuridad estás a tiempo. Busca al Señor, ponte en comunión con Él. Entonces, nomás para darle un significado, algo entendible, el buscar o el haber llegado aún cuando estaba oscuro, yo lo considero como un paso de fe. Un paso de fe. O sea, antes de ver la respuesta, tú ya estás en comunión con el Señor. Ahora veamos, en Lucas 24, versículo 5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, nosotros sabemos que allí había un varón, y se entiende por un ángel. Y mira la pregunta que le hizo a esta mujer: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ahora,
la pregunta es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y luego leemos aquí en Hebreos 6:1 que nos recuerda que hay obras muertas. Ahora, tome en cuenta esto. Muchas veces cuando las personas se encuentran en situaciones difíciles, se regresan a costumbres que practicaban, en las que participaban antes de haber rendido su vida al Señor Jesucristo. Entonces aquí dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ahora vea, las obras muertas, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí en específico de obras muertas? En sí, las obras muertas representa lo que tú haces para merecer. Ahora, nosotros hemos aprendido a esta altura que nadie puede hacer algo de sí mismo que lo haga merecedor ante Dios. Este es un recordatorio que necesitamos mantener nuestros ojos fijos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él hizo la obra perfecta. Nuestra fe en Él es lo que nos hace o nos pone en una posición de merecer. Ahora vea, en Efesios 2:9, como un recordatorio, dice: no por obras para que nadie se gloríe. Lo que tú haces y crees que con lo que tú haces te hace merecedor ante la presencia del Señor, aquí está un recordatorio: no por obras para que nadie se gloríe. Tu fe no es en ti mismo ni en gente a tu alrededor. Tu fe debe de ser en Jesús, porque Él hizo la obra perfecta. Ahora, acabamos de pasar unos días a donde recordamos que Jesucristo fue crucificado. ¿No se acuerda usted de esa frase que dijo Jesús: consumado es? Cuando Él dijo consumado es, está diciendo: ya es una obra perfecta. Tu fe en la obra perfecta de Jesús es la que te da entrada con el Padre. Es lo que te hace merecedor, no por lo tuyo, sino por lo que Él hizo por nosotros. Gracias a Dios. Yo creo que hemos entendido eso. Ahora vea, en el versículo 20, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Cada frasecita tiene un mensaje para nosotros. Y la pregunta es: ¿dónde has puesto a Jesús en tu vida? Recientemente, hace como 10 días, me encontré con una persona. Y pues la persona realmente no ha acostumbrado servir a Dios como se debe. Y en plática, pues él veía que estaba muy preocupado de la situación que estamos viviendo. Y yo de paso le pregunté: ¿y qué estás haciendo? Dice: bueno, pastor, pues tengo trabajo, pero estoy ocupando menos tiempo en el trabajo y estoy ahí en la casa. Y le pregunté: ¿qué estás haciendo? Dijo: pues nos hemos puesto a orar, nos hemos puesto a leer la palabra de Dios. Ahora, regresándome un poquito, eso es algo que ya deberíamos de haber estado haciendo. Pero gracias a Dios, servimos un Dios que es misericordioso. Y como Él es misericordioso, como dicen por ahí, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, qué bueno. Y eso es lo que nosotros los cristianos oramos, que en todo el mundo, que esta situación que se está viviendo, pues hemos visto reportajes de presidentes de muchos países que están haciendo oraciones en público y pidiéndole al Señor que intervenga y que los libere y nos libere de este ataque maligno, este virus. Ahora, entonces, ¿dónde has puesto a Jesús? Debe de ser primer lugar, pero tal vez es el segundo lugar o el tercero. Qué triste. Cristo nos dejó unas palabras que aprendimos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es algo que debe de suceder de continuo en tu vida. ¿Quién debe de ser primero en tu vida? Dios. Dios. No pierdas no me importa lo que esté pasando. Si no has confiado, si antes de todo esto no habías confiado, este es el momento de confiar. Él es un Dios de amor. Él es un Dios
paciente. Él es un Dios de misericordia. Ahora vea, en Efesios 1, 22 y 23, esto es como un recordatorio de lo importante que es poner a Dios primero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora fíjese, todo lo llena en todo. ¿Sabe? La mayoría, bueno, yo diría que a lo mejor todos los que no han acostumbrado a servir a Dios tienen vacíos en su corazón. Y me gusta esa última frase, que todo lo llena en todo. Tú creerás que la felicidad está en muchas cosas que el mundo ofrece. Mire, ahorita lo que estamos viendo en sí es que se están emparejando las personas. El amo se está volviendo como el siervo. El siervo está viendo como el amo. Y no estoy hablando en específico de las cosas de lo material, pero en sí a esta situación que hemos estado viviendo, todos estamos expuestos, todos. Entonces aquí dice, Él lo llena todo, todo. Pon tu mirada en Jesús. El apóstol Pablo dijo estas palabras, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora, sometió todas las cosas bajo su pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Entonces, en sí, si Jesús es primero o no es primero en tu vida, de todos modos Él es la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, de una vez, pues como dicen los chavos, agarra la onda. Jesús debe ser primero en tu vida. Ahora veamos. Al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Este es el caso de María Magdalena. Fíjese lo que les acabo de decir. La piedra ya había sido quitada. Ahora, en Mateo 28, 2, se lo voy a leer. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Por qué un ángel removió la piedra? Si tú te acuerdas, cuando Jesús resucitó a Lázaro, a los que estaban allí alrededor les dijo, quiten la piedra. Pero en este caso, un ángel quitó la piedra. Y yo preguntándole al Señor, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Por qué? Porque Jesús tenía poder para quitar la piedra, pero ¿por qué no la quitó Él? Imagínese una persona en una prisión. Si Él sale de la prisión, se hubiera considerado como si se estuviera escapando. Cristo hizo la obra perfecta. Él, como quien dice, llevó todos nuestros pecados, sufrió todas nuestras penalidades. Ahora imagínese que esa tumba, como si fuera una cárcel, de que tenía poder para quitar la piedra, lo tenía. Pero el prisionero en una cárcel, imagínese, si se escapa, pues sigue siendo un delincuente, ¿verdad? Pagó la pena, la sentencia la cumplió completamente. Pero vea, Jesús, cuando Él salió de la tumba, como Él ya había hecho la obra completa, entonces legítimamente el ángel vino y quitó la piedra. O sea que no salió como un prófugo, salió como alguien que quedó exonerado y como alguien que había cumplido la sentencia. Una vez que se cumple la sentencia, y lo interesante es que la sentencia que cumplió Jesús no fue para Él, fue para todos nosotros. Ahora veamos, en Juan 22 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro, esta es María otra vez, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Yo me emocioné mucho con estas porciones, recordando este tiempo que estamos viviendo, lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando.
todo esto, lo que es de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y hoy domingo resurrección. Mire Juan 22 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora fíjese, vemos que Pedro y Juan, cuando María Magdalena llegó a cierto lugar, ahí estaban Pedro y Juan. Y yo me puse a pensar, qué interesante. Pedro negó a Jesús, Juan nunca lo negó. Pedro negó a Jesús y Juan nunca lo negó. Me vengo a pensar, ¿por qué estaban los dos juntos? Yo creo que a lo mejor estaba en desánimo Pedro, estaba desalentado, decepcionado consigo mismo, porque el mismo Señor Jesús le dijo antes que él lo iba a negar, y tal como Jesús lo mencionó, sucedió. Y yo quiero pensar, porque Juan es descrito aquí como el amado. Entonces yo quiero pensar que él estaba ahí animando a Pedro. Y yo te animo a ti. Hay gente que están fuertes en el Señor. Ustedes que están fuertes en el Señor deben de estar pendientes de los que están desanimados y desalentados, y a lo mejor algunos hasta llenos de temor. Ahora, Juan 23 al 4 dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea que yo creo que a lo mejor Pedro estaba gordito como yo, y Juan estaba más jovencito, obvio. Y cuando salieron corriendo, pues a lo mejor empezaron juntos, porque es lo que vemos aquí. Pero como era más veloz Juan, bueno, él llegó primero al sepulcro. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dirían, bueno, pues llegó último Pedro. Pero le voy a decir aquí lo importante. Esto no es como un maratón, no como una carrera del deporte que están queriendo llegar primero. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Entonces, aquí no es competencia. Y la manera que vamos a estar seguros de que vamos a llegar todos es no desmayar y mantener nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Entonces lo importante es llegar. Tú que estás ahí, vas a llegar. En estos días todavía también me recuerdo de preguntarle a alguien: bueno, si te mueres, ¿dónde te vas a encontrar? Si viene Jesús, ¿te vas con él o te quedas? Y nomás se me quedaron viendo, no me respondieron. Y yo quiero que sepas que en las escrituras dice: esta es la confianza que tenemos en él. Ahora, fíjese, confianza. Es más, tú sabes si te vas con él o si no te vas con él. Y lo hermoso es que dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Anda conforme al Espíritu. Entonces, encontré aquí en este pasaje que los dos vieron lo mismo. El que llegó antes vio lo mismo. Juan llegó primero. Cuando se asomaron, cuando vio hacia adentro de la tumba, lo mismo que vio Pedro, lo mismo que vio Juan. Los dos vieron lo mismo. Ahora vean, el apóstol Juan, en el versículo 5, esto se me hizo muy interesante. Dice: se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Se inclinó, se asomó y vio las vendas. Y veo de Pedro dice: poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las, les acabo de decir, vieron lo mismo. O sea, solamente las vendas. No estaba el cuerpo de Jesús.
pues nosotros sabemos porque había resucitado. Pero el hecho es que estaban viendo pruebas contundentes de que Jesús sí había resucitado. Ahora veamos. Uno se asomó. En Hechos 26, 28, esto me recuerda al rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Yo diría que Agripa se asomó, pero nomás ahí se quedó la situación. Ahora, el caso del rey Agripa yo lo describiría como la crisis del por poco. Lo voy a leer otra vez. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Fíjate que yo tengo muchos amigos que les he hablado y les he compartido la palabra del Señor, y yo los veo que a veces que el por poco lo dicen así: es muy interesante lo que me estás platicando, qué interesante, pero no quieren tomar el paso de comprometerse al Señor. Entonces yo considero eso la crisis del por poco. También puede ser la crisis del casi me hago cristiano, casi creo en Dios, casi confío en Dios. Eso no te va a sacar ni te va a ayudar a ti en ninguna situación. No es casi ni por poco. Aquí en México aprendí un dicho, dice: todo usted lo sabe ahí en su casa, todo o nada. ¿Y qué cree que el Señor quiere? Quiere todo. Ahora vea, otro entró. Sabemos que Juan se asomó, pero otro entró. Fue Pedro. Pedro entró. En Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mire, se está viendo que muchas de las cosas en las que se entretenían las personas en este mundo, los placeres de este mundo, el cortón, los lugares a donde frecuentaban, a donde estaban dándole gusto a la carne, esos lugares están cerrados. Es más fácil para algunos irse por el camino ancho, aceptar todo, permitir todo, no disciplinarse. Pero aquí el versículo dice: entrad por la puerta estrecha. Mire, servir a Dios no es juego. Necesitamos consagrarnos, necesitamos tomar a Dios en serio. Y aunque tú no lo quieras y no lo creas, este mundo es pasajero. Estamos aquí un tiempecito. A ver, cierro mis ojos y me acuerdo que tenía 8 años. Y luego me recuerdo que tenía 15 años. Y ahorita ya, a mí se me hace así un instante de nomás pensar cuando estaba yo de niño, de joven, de adolescente, de adulto joven. Y ahorita me dicen que soy de la ¿qué? De la tercera edad. De la tercera edad. Ya 66 años. Marquen su calendario. Mi cumpleaños es mayo 5. Y como les he dicho siempre, me gustan los regalos. Bueno, leo otra vez. Fíjese, otro entró. Pedro fue el que entró, porque esa era su personalidad. Entró. Entrar por la puerta estrecha. Nosotros, mi esposa y yo, fuimos a Tierra Santa y entramos. Nos dijeron que ahí fue la tumba donde enterraron al Señor Jesús. Y sí, la puerta estaba estrecha. Tenías que, como quien dice, hasta agacharte un poquito para poder entrar, porque la entrada pues lo tapaba una piedra grande, claro, pero de todos modos no era una puerta anchísima. Entonces, entrar por la puerta estrecha. Te está hablando a ti, nos está hablando a todos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es interesante que hoy en día, nomás viendo las plataformas, las páginas sociales, personas
que están clamando a Dios, reconociendo a Jesús. Esta semana pasada escuché a varios artistas famosos, si dijera su nombre usted los conocería, que están tomando en cuenta a Dios, y algunos admitiendo que por primera vez en su vida. Ahora, Juan 20 versículo 7 dice: vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Aquí tengo una tela, un tamaño extra large, pero esto debe de representar una servilleta. Entonces, cuando vemos en el versículo 8, fíjese lo que dice: luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Como que me está dando a entender que a lo mejor estaba un poquito dudoso Juan de lo ocurrido, pero dice que él vio algo cuando él entró en la tumba y creyó. ¿Sabe lo que vio? El sudario enrollado. Ahora este es como le digo, este es tamaño extra grande. Ahorita lo van a ver. Conforme a las tradiciones de los judíos, es más, cuando estudias las escrituras, toma en cuenta, estudia las perspectivas de las tradiciones de los judíos cuando lees la palabra de Dios. Les voy a explicar lo que pasa. El amo tenía su lugar, su mesa donde comía, y claro, junto con su familia. El siervo ponía los lugares, y él sabía cómo al amo le agradaba que estuviera servida la mesa. Y aquí tengo esto enrollado porque así lo vemos en las escrituras. Puede haber sido que nomás estaba doblado. Encontré otras versiones que dice que el sudario estaba doblado y apartado de los trapos que habían sido puestos sobre Jesús, sobre su cuerpo. Y ahí estaba enrollado. El siervo estaba atento. Cuando el amo, a veces que estaba comiendo, si se levantaba y dejaba la servilleta enrollada, él sabía que el amo estaba diciéndole, no he terminado. Él entendía que le estaba diciendo, voy a regresar. ¿Cómo encontró la servilleta? Cuando entró Juan y entraron Pedro a la tumba, se me paran los pelos nomás de pensar. Ay, sentí un escalofrío. No sé de ti en tu casa. Cuando Juan vio, dice que creyó. Pero él entendía, cuando él vio el sudario enrollado, que el Señor estaba diciendo, no he terminado, voy a regresar. Y esa es la esperanza de nosotros. Esa es nuestra fe en el Señor Jesús. Vino una vez, pero conforme a las escrituras va a regresar. Amén. Ahora, cuando el amo terminaba, ¿sabe lo que hacían? A ver, Osvaldo, ayúdame. Haz un nudo. Sí, o sea que amárralo. Sí, así, un nudo. Cuando terminaba el amo, cuando ya había terminado, no iba a regresar a la mesa, hacía un nudo en la servilleta y lo arrojaba en la mesa. En ese instante el siervo sabía que era tiempo de recoger la mesa. Amigos, hermanos, la servilleta estaba enrollada, el sudario estaba enrollado. Dios no ha terminado. Va a regresar. Gracias por esa esperanza. La palabra de Dios misma dice: el cielo y la tierra va a pasar,
pero su palabra no va a pasar. El Señor nos ha prometido que va a regresar. ¿Estás listo cuando venga Jesús? ¿Estás preparado? Es más, yo te voy a invitar a ti en tu casa, porque nos estamos dando cuenta que hay muchas personas que no son cristianas, que están viendo en Facebook estos programas. Y yo quiero hacer una oración, porque tú ahí en tu casa puedes abrir tu corazón por fe e invitar a Jesús que entre en ti. Jesús no ha terminado, va a regresar. Y cuando Él regrese, tú tienes la oportunidad, antes de que regrese, de ponerte a cuentas con Él. Voy a hacer una oración. Repita esta oración conmigo ahí en tu casa. Padre, y los que están aquí me acompañan. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tú me estás hablando. porque tú me estás hablando. Quiero pedirte, Padre, que me perdones por mis pecados. me perdones por mis pecados. Perdóname por ofenderte. Perdóname por ofenderte. Tantas ofensas que he cometido contra ti. Tantas ofensas que he cometido contra ti. Perdóname. Perdóname. Jesús, Jesús, aquí está mi corazón. aquí está mi corazón. En mi corazón hay un trono. En mi corazón hay un trono. Y yo soy el que ha estado sentado en ese trono. Yo soy el que ha estado sentado en ese trono. En esta mañana, En en este momento, me bajo del trono de mi corazón. me bajo del trono de mi corazón. Y tú siéntate en el trono de mi corazón. Y tú siéntate en el trono de mi corazón. Desde este día en adelante, adelante, te declaro como mi Dios, te declaro como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. como mi Salvador. De hoy en adelante, De hoy en adelante, que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. sino la tuya, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Mire, yo no deseo la muerte para nadie, pero si por alguna razón tú llegas, después de hacer esta oración, si por alguna razón tú mueres, te vas derechito a la presencia de Dios. Tu nombre se acaba de escribir en el libro de la vida. Felicidades. Vamos a dar un aplauso a Dios por ese evento.